Tenemos ahora, Fernando. Estamos en contacto telefónico con el defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, quien ha multiplicado las iniciativas durante las últimas semanas, justamente para la situación de los peruanos en el extranjero y extranjeros en el Perú, pero también sobre temas educativos y temas del sistema hospitalario en el Perú. Pero en este caso queremos comenzar conversando con él sobre un problema nuevo, que es la constatación que la Defensoría ha hecho, que hay algunos gobiernos regionales, no todos ni la mayoría felizmente, pero algunos que no han cumplido con elaborar un plan global para hacer frente al COVID-19 o coronavirus, lo cual está generando naturalmente complicaciones complementarias en la gestión de esta crisis. Señor Defensor del Pueblo, buenos días. Fernando, Ricardo, buenos días, encantado de saludarlos. Bienvenido. Cuéntenos, por favor, qué cosa es lo que las oficinas defensoriales establecidas en todas las regiones de nuestro país le han informado sobre la ausencia de planes en algunas regiones. Fernando, Ricardo, esto que voy a informar es particularmente relevante, importante. Yo diría que crítico incluso. Hemos supervisado 19 regiones y esta supervisión tenía como propósito de constatar si las regiones tienen plan de reforzamiento de los servicios de salud y contención para el COVID-19. Hay que recordar que estos planes debieron aprobarse en 24 horas desde el 18 de marzo, porque así lo establecía una resolución ministerial. ¿Cuál es la importancia de estos planes? Estos planes permiten establecer rápidamente estrategias para que cada región pueda articular el sector público y el sector privado de salud y además realizar acciones adecuadas para rápidamente implementar UCIs, zonas de emergencia, hospitalización. Y hemos constatado que de esas 19, 8 no cuentan con estos planes. Estoy hablando de Piura, Icas, Ancash, San Martín, Madre de Dios, Puno y Pasco. Pero aquí viene un tema muy importante. Por ejemplo, Puno no tiene, Puno y Pasco no tienen en este momento ningún infectado. En Ica tiene 3, San Martín tiene 1 y Madre de Dios tiene 1. ¿Por qué menciono esto? Porque estas regiones están en la misma condición en la que nosotros estábamos, en Lima me refiero, hace 3 semanas. Por lo tanto, se abre aquí una ventana de oportunidad para que ellos puedan estar listos, generar todo un conjunto de mecanismos para poder hacer frente en el momento en que empiecen a tener más número de infectados. Claro. Entonces, ahora, ¿esto a qué se debe? Porque ahí he mencionado 8 regiones, pero las otras 8, si bien es cierto, tienen planes. Estos planes se han elaborado con numerosas falencias, no se han terminado de implementar. Recuerda, Fernando, Ricardo, recuerden que el año 2017 yo estuve con ustedes y hablamos desde la Defensoría del Pueblo de la necesidad, la urgencia de que se haga un censo en el sector salud que permita conocer las falencias que tenía todo el sistema de salud. Ese censo, desde luego, nos hubiera servido. Hoy, desde luego, no lo vamos a hacer, pero sí le tenemos que exigir a los gobiernos regionales que elaboren rápidamente, en 24 horas, máximo 48 horas, una línea de base de información de cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus falencias. Sobre todo, doctor, doctor, ahora que ha identificado la Defensoría cuáles son las regiones con esas deficiencias, y felizmente son aquellas regiones en las que no presentan casos o presentan 1, 2 o 3 como mucho. Estamos a tiempo. Doctor, le pido por favor que nos espere un momentito en línea, tenemos que hacer una pausa muy breve, tenemos que seguir escuchando lo que tiene usted que decirnos y formularle algunas preguntas. Gracias. Ya volvemos. De la mañana con 19 minutos, continuamos, conversamos con el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, a propósito de esta situación que tenemos en provincias y que describía él muy bien. Se había hecho una evaluación,
se había verificado que no hay planes de contingencia para actuar en algunas regiones, que ya ha mencionado, pero también esta era una ventana de oportunidad, nos decía doctor Gutiérrez, y les pedía trabajar con celeridad, a lo mucho en 48 horas, para tener levantado ya, un mapa, una relación de personas a las que se necesitaba atender. Sí, Ricardo, en efecto, como tú has señalado, esta es una oportunidad muy valiosa porque, como he indicado, hay regiones que no tienen infectados o que tienen muy pocos, por lo tanto, tienen tiempo aún para elaborar estos planes e implementarlos. Quiero decir esto con absoluta firmeza. A una autoridad regional no se le puede aceptar que desconozca cuál es el estado de la cuestión en su región respecto a un servicio tan básico como es el servicio de salud, y que a partir de ahí elabore rápidamente un plan. Eso sería una responsabilidad inexcusable en un contexto como esto. Lo ideal hubiera sido, desde luego, que desde el sector salud en su momento se hubiera dado un modelo. Hace unos días se han dado algunos parámetros. Estos son algunos avances, pero hoy necesitamos actuar con mucha rapidez porque hay tiempo, pero el tiempo no es mucho. Quisiera decir, si me permite también, que todos tienen que entender, esto no solamente en las regiones, sino a nivel nacional, que un sistema de salud significa involucrar a todos los subsistemas. Esto es, tanto a los sistemas públicos como a los privados, así como a las Fuerzas Armadas y policiales. Y hay que hacer un inventario de las necesidades de todos estos sistemas, complementarlos y articularlos. Esto particularmente en las regiones, pero digo también en todo Lima. Entonces, la supervisión, el informe que ha hecho y sigue haciendo la Defensoría, no solo tiene como propósito hacer estos señalamientos, sino básicamente hacer propuestas. El día de hoy, por la tarde, a las 4 de la tarde, me voy a reunir con el ministro de Salud para trasladarle toda esta información, desde luego prestar todo nuestro apoyo, pero también señalarle que, dado que la Defensoría es una institución con oficinas en todo el país, nosotros podemos, y de hecho lo estamos haciendo, servir de articuladores y activadores de los gobiernos regionales. Señor defensor del pueblo, me pareció que en la lista de las 8 regiones que no han hecho el plan figuraba, pero corríjame usted si oí mal, Piura. Si esto es el caso, estamos ante una situación particularmente grave, porque Piura, tengo entendido que es la segunda región con más casos y además es una región que se ha caracterizado por el alto número de indisciplinados que han sido detenidos por la policía. ¿Qué mensaje transmitiría usted al gobernador regional de Piura? Sí, en efecto, Piura está en la lista. Bueno, el gobernador de Piura y todas las autoridades sepan que nuestro jefe de oficina, que además es un jefe muy diligente, el doctor César Orrego, está a disposición para coordinar con ellos y para ayudarlos en lo que resulte necesario. Hoy las autoridades tenemos una redoblada responsabilidad, inexcusable la obligación de trabajar para elaborar estos planes, implementar estos planes y atender todas las situaciones que se presenten producto de este contexto de emergencia. De acuerdo. Por otra parte, usted ha tenido también algunas tomas de posición sobre el tema seguridad ciudadana y orden público. ¿Qué recomendación general da usted tanto a la disciplina de los ciudadanos como a las modalidades de intervención de las fuerzas del orden? Bueno, son dos temas en uno. En primer lugar, he visto con mucha satisfacción que todos los días la ciudadanía a las 8 de la noche sale a solidarizarse, felicitar
a todo el cuerpo médico, a todo el cuerpo, a todos los profesionales de la salud, así como a los policías de las Fuerzas Armadas. Esto es importante, pero creo que lo más importante es que todos los ciudadanos cumplamos el aislamiento. Esta es la señal de solidaridad y de compromiso con el país y con estas autoridades. Y en relación a las intervenciones que ha habido a nivel de la policía, del ejército, que han habido algunos excesos, estos han sido aislados, pero igual hay que condenarlos y hay que señalar que si bien es cierto se han limitado los derechos no han desaparecido. Tanto la policía como las Fuerzas Armadas tienen que respetar los derechos de los ciudadanos y en modo alguno pueden haber los excesos a los que hemos señalado, ¿no? Doctor, por otra doctor parte, Gutiérrez, además, sí, perdón, adelante, Fernando, Ricardo. sí, ayer en el anuncio presidencial y además hoy se nos ha dicho va a haber una precisión, aunque ya se ha filtrado más o menos en qué sentido iría. Hay un grupo de regiones, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto en la Selva, a las que se le extendería el toque de queda precisamente por el incumplimiento de sus ciudadanos, no todos, pero un grupo considerable de ellos, de las medidas de restricción social. ¿Qué evaluación hace de esto la Defensoría? Bueno, evidentemente la razón por la cual se levanta información es justamente para la toma de decisión. Y si el gobierno, el Estado advierte que en determinados lugares hay incumplimiento o en determinados lugares se continúa el número de infectados y las medidas que se están adoptando no resultan eficientes, o hay que cambiarlas o hay que profundizar algunas que hagan que esto empiece a revertir. De manera que... Por otra parte, doctor Gutiérrez, sí, se ha planteado una polémica en torno a la política penitenciaria, no solamente en el Perú, por el riesgo de que al interior de nuestras cárceles no sea posible contener un eventual contagio de coronavirus. Su posición sobre este tema, por favor. Bueno, mire, nosotros tenemos un sistema de penitenciario agolpado. Hay 97.000 detenidos, personas que están privados de libertad, algunos con condena, otros que todavía están en proceso, y nuestra capacidad no llega a 45.000. Esto quiere decir que hay en efecto hacinamiento y además muchos de las personas que están privadas de libertad tienen enfermedades ahí preexistentes. En consecuencia, esas son zonas críticas. Nuestra posición es que hay que buscar un mecanismo de descongestión. En el Consejo de Estado se hizo un planteamiento. Me parece que ya se está avanzando, esto lo está coordinando, entiendo, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia. Esta fue una iniciativa pública, de manera que no estoy dando ninguna noticia nueva. Fue una iniciativa de la Presidenta del Tribunal Constitucional. Mi posición es que sí, hay que hacer, las personas, por ejemplo, adultos mayores, deben salir. Hay personas incluso que están en situación crítica, muy crítica, con enfermedades. Todas estas personas habría que hacer rápidamente un censo y tomar medidas para que los penales dejen de ser zonas altamente críticas. Si el virus ingresa, la situación ahí puede ser realmente calamitosa. Muy bien, doctor Gutiérrez, muchas gracias. Vamos a, por supuesto, acompañar las tareas que ustedes hacen, la reunión que usted tiene a las 4, y esperamos también que nos comunique los resultados de la misma. Muchísimas gracias.